Imagínate esto. Eres un aspirante a emperador con unos zapatos enormes que llenar. Grandes armas. Mucho dinero. Grandes aspiraciones. Ahora deja de imaginar y aprende sobre el Imperio Kragg. Reclamaron el imperio más grande jamás conocido. Con los barcos más grandes. Las armas más grandes y un nuevo emperador con poder ilimitado. Después de la muerte de su padre, Primus Randolphus el Ansioso ascendió al trono. Fue desde aquí desde donde comenzó una implacable campaña de guerra contra gran parte de la galaxia conocida, y ganó a cada paso. Los antiguos de Sagitario, los sabios de Norma y los poderosos de Perseo. Cada uno tenía una flota poderosa. Pero, ante la furia de un crucero de batalla Kragg, todos se rindieron para evitar pérdidas terribles. Cuando se encontró una pequeña e inconexa unión de sistemas dentro de Orión. Ni siquiera se solicitó el consejo del emperador Randolphus. Se enviaron pequeños grupos de ataque para convertir en vasallos los cientos de mundos controlados. Como habrás adivinado, los humanos. Antes de adelantarme, permítanme explicar cómo ocurrían comúnmente las guerras dentro de la Vía Láctea. Las flotas enemigas se enfrentarían en el campo de batalla, todas alineándose en una honorable demostración de poder. Las dos flotas se acercarían en enormes líneas laterales, disparando toda la furia de su arsenal mientras aún se encontraban dentro del alcance visual. Esta forma de combate tenía como objetivo minimizar las bajas de una guerra estelar impredecible y limitar los daños colaterales. No solo eso, las batallas a menudo duraban solo unas horas y las guerras solo días. Se consideraba más barato convertirse en vasallo de una fuerza superior que perder costosos acorazados. Las flotas se atacaron entre sí hasta que un bando quedó en evidente desventaja. Después de esto, la flota perdedora se rendiría y se retiraría para realizar reparaciones. Este proceso se repite hasta que la flota ganadora alcanza un sistema sustancial del que la flota perdedora no retrocede y finalmente se rinde por completo. En la mayoría de los casos, este es el fin de las hostilidades. Ahora bien, estas tácticas no se utilizaron durante el primer contacto, pero jugaron un papel fundamental en la guerra Kragg humano. La galaxia nunca había visto una guerra que durara más de un año. Ninguna doctrina previó jamás la posibilidad de una guerra tan horrible. La logística se planificó en consecuencia. Solo lo suficiente para un conflicto menor con bajas mínimas. Nadie, ni siquiera las especies de primer contacto, estaba dispuesto o era capaz de luchar en un conflicto sostenido. La mentalidad de la mayoría de las especies era simple. Atacar primero, atacar rápido, que no te golpen. De cada mundo, solo prosperarían aquellos que pudieran adaptarse a tales estrategias. Y las tácticas de las naciones galácticas reflejaban esto. La humanidad tomó una dirección completamente diferente desde el principio. Era como si estuvieran forjadas para ser perfectas máquinas de guerra. No importaba si un humano fue golpeado, si golpeó primero o si tardó en actuar. Cualquier especie que desafiara a la humanidad estaba destinada a caer. Si los golpeas, te golpearán con todo lo que tienen, sin tener en cuenta las bajas, solo deseando fastidiar tu intento de salir victorioso. Después de sacrificarlo todo, te atacarían una y otra vez hasta que tu capacidad de lucha quedara completamente destrozada y tu imperio quedara en ruinas. Tan pronto como el Imperio Kragg decidió atacar a la humanidad, su destino quedó sellado. La humanidad sacrificó hasta la última nave dentro del sistema al que llamaron Haven, solo para evitar la captura del planeta Bastión. La subfacción de humanos que vivía dentro de este sistema eran parias de un Estado-nación autoritario dentro del estandarte mayor de las Naciones Unidas del Hombre. Los humanos amantes de la libertad lucharon hasta el final en un rencoroso intento de evitar su captura, y lo lograron con un coste terrible. La pequeña flota de subyugación fue destruida por completo, pero los humanos perdieron más de 1 millón de almas por cada barco que lograron destruir. Ahora reproduciré una grabación de lo que se considera ampliamente como el discurso más influyente de todos los tiempos, el discurso de promesa de venganza, pronunciado por el entonces presidente Julian Starman del Estado Libre de Bastión. Cuando miramos a las estrellas, la humanidad siempre ha visto una tierra de infinitas oportunidades. Después de los trágicos acontecimientos de hoy, solo se puede ver miedo e incertidumbre. Cuando naves desconocidas llegaron a nuestro bastión de la libertad,
Intentamos saludar a estos extraterrestres con todas nuestras fuerzas. De la hospitalidad, generosidad y amabilidad que la humanidad puede brindar. Recibimos solo un torrente de plasma una vez que nuestros diplomáticos alcanzaron el alcance visual. Las comunicaciones de largo alcance solo captaron estas palabras en respuesta. ¿Se somete? La respuesta fue no. Comenzaron a disparar desde distancias más largas hacia nuestro planeta. Dispararon indiscriminadamente, aparentemente llegando incluso a apuntar a civiles. Nuestros valientes defensores cargaron contra su flota, una y otra vez, hasta que todo lo que quedaba de estos alienígenas fueron quemando montones de acero. Nuestros ciudadanos fueron asesinados. Millones más siguen desaparecidos. El 99% de estas muertes fueron civiles. Incluso mientras luchamos contra ellos en el vacío del espacio. Sus armas continuaron disparando hacia los indefensos en la superficie. Incluso cuando nuestras naves dividieron las suyas limpiamente en dos, seguían repitiendo. Comillas sencillas. ¿Te sometes? Comillas sencillas. Solo responderíamos con disparos. Sus gritos se hicieron cada vez más desesperados. Pero nunca cesaron el bombardeo. Para cualquiera que pueda escuchar esto, Bastión no se someterá. La humanidad no se someterá. Nuestros barcos no se someterán. Hasta el último individuo involucrado en la muerte de civiles inocentes haya sido llevado ante la justicia. No importa cuánto tiempo lleve. No importa cuántos de estos extraterrestres se interpongan en el camino. Se logrará la justicia. Que se sepa en todo el cosmos que la humanidad nunca se rendirá. Fueron necesarios cientos de años para manifestarse verdaderamente. Pero los efectos de este discurso reverberaron a través de la Vía Láctea por el resto del tiempo. La humanidad convirtió su débil unión de planetas independientes en una entidad singular centrada en la protección de toda la humanidad. El Imperio Kragg resistió. Por supuesto, miles de las naves más poderosas de la galaxia arrasaron el espacio humano durante décadas. Pero cada una finalmente cayó muerta por 1.000.000 de cortes. Los humanos podrían perder miles de millones de personas, miles de barcos y decenas de sistemas. Sin embargo, la fuga de recursos fue simplemente demasiado para el Imperio Kragg. Los vasallos anteriormente leales se rebelaron, poniendo a la flota del Imperio contra sí misma. La oposición interna dentro de los sistemas Kragg causó estragos en la capacidad del emperador para controlar su población, y muchas docenas de mundos se declararon independientes. Mientras tanto, la humanidad se pudrió y se hizo más fuerte. Los restos de las naves Kragg fueron descompuestos y examinados hasta el último átomo por científicos humanos deseosos de conocer sus secretos. No pasó mucho tiempo antes de que los secretos de ingeniería inversa del otrora poderoso imperio vinieran a destruir los últimos grupos de batalla Kragg que quedaban en el espacio humano. Primus Randolphus el ansioso solo pudo observar aterrorizado cómo los antiguos de Sagitario, los sabios de Norma y los poderosos de Perseo, junto con sus nuevos aliados humanos, cargaban contra su sistema de Corona. Sus flotas, una vez poderosas y veneradas, todavía aferradas a su doctrina de guerra basada en el honor, fueron taladas como un campo de hierba. Solo pudo sentarse en su trono avergonzado cuando un grupo de ataque humano se infiltró en su palacio y asaltó la Cámara Real. Mientras lo arrastraban fuera de su trono encadenado, miró fijamente los grandes murales y retratos de emperadores pasados preguntándose si sería el último. Cuando fue juzgado por sus crímenes, le preguntó al ahora viejo y decrépito presidente Julian Starman, ¿por qué no te sometiste como el resto? Julian Starman reunió esto como respuesta: la sumisión es la aceptación de la derrota. Todavía había luz al final de nuestro túnel. Mientras un solo ser humano permanezca vivo en esta galaxia, esa luz nunca se apagará. La humanidad nunca aceptará la derrota. Y si la humanidad permanece invicta, la humanidad nunca aceptará la derrota. Y si la humanidad permanece invicta, la humanidad nunca aceptará la derrota. Nunca te sometas. El prisionero Randolphus el Vergonzoso vivió el resto de sus días en una prisión situada en la órbita de Bastión. Cada día que pasaba, contemplaba las luces cada vez mayores en la superficie y poco a poco llegaba a un acuerdo con el hecho de que su reinado había terminado. La era de la humanidad había comenzado y él no era más que una nota a pie de página en la historia del ascenso de la humanidad a las estrellas.